días, querida iglesia. No quiero preguntarle cómo están porque a veces uno no está tan bien, pero espero que todos hayan llegado de una forma y se vayan llenos del Señor y llenos de su Espíritu para afrontar lo que nos toca afrontar en el día a día. Así que es una alegría para mí estar hoy día compartiendo en este ciclo de temas de raíces profundas. Y antes de empezar, tengo que hacer un disclaimer, como dicen los gringos. Quiero que sepan que yo no escogí este pasaje. Primero, me tocó. Y me tocó justo el día en que ninguno de los dos pastores está, porque están en el retiro de hombres junto con muchos otros hombres. Así que sépalo que yo no lo planeé, el pastor Alejandro tampoco lo planeó, simplemente se dio así. Y bueno, a lo mejor es una diosidencia, quién sabe, ¿no? Y hoy día entonces quiero que conversemos acerca de un tema que puede ser difícil. De hecho, si leemos esta parte de este pasaje de Colosenses, sería perfectamente funable hoy día nuestro querido Pablo. Así que quiero animarles a que podamos acercarnos al texto con un principio hermenéutico, es decir, para interpretar la Escritura, que va a tener en cuenta el principio que es permanente en relación con la aplicación contextual. Entonces vamos a ver cómo Pablo aplicó este principio permanente en su contexto y vamos a hacer el saltito para no dejar a Pablo funable, sino que saltarnos a entender cómo va a ser la aplicación contextual. Si después de esta prédica tú no estás de acuerdo conmigo, que puede ser, porque están mis opiniones personales y cómo yo voy a enfrentar el texto, no mandes papelitos, no mandes WhatsApp, acércate a mí, conversemos y exhortémonos unos a otros, porque eso es lo que nos indica la Escritura. ¿Les parece? ¿Ok? Estaba esperando que ojalá les parezca. Probablemente no voy a poder atender a todos al mismo tiempo al final del culto, pero podemos hacer ahí unas citas, una filita. Muy bien. Quiero que vayamos entonces a este pasaje que es muy precioso y vamos a hablar de que hoy día, como ustedes ven, fue la mejor balanza que me pude conseguir. Vamos a hablar de balance. Como le puse a la prédica, es cosa de balance. Y antes de ir para allá, quiero hacer algunas alcances con respecto a justamente a Colosenses. Primero, vamos a ver un mapita ahí. Se van a dar cuenta que hay varias iglesias y la iglesia de Colosas está ahí un poquito más abajo que Éfeso y que la Odisea. Y es interesante ver esto porque es una ciudad pequeñita. Y si usted va al final de la carta de Colosenses se va a dar cuenta, además, que Pablo dice, oye, después que lean esto en el versículo 16 del capítulo 4, manden esta carta a la Odisea y que la lean, por favor, también para esa iglesia. O sea, esta iglesia podría ser de los colosenses y de los laodicenses, ¿no? Eso creo que es el gentilicio. Entonces, es una carta que no va dirigida para una persona en particular, sino que para esta comunidad. Y justamente, ¿cuáles son los énfasis de esta carta? Y lo hemos visto en toda este estudio, esta serie. Por un lado, estuvimos aprendiendo la absoluta supremacía de Cristo y su completa suficiencia. No necesitamos a nadie más que a Jesucristo. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Sí? No estamos diciendo que Dios no exista o que el Espíritu Santo no tenga... No, pero estamos hablando de que Jesucristo completa la obra en la cruz para redimirnos. Por otro lado, que es Cristo quien perdona los pecados. No cuán bien nos portemos, aunque ayuda, ¿no? Nos gusta cuando nos portamos bien y hacemos las cosas bien. Por otro lado, también en la carta se nos ha enseñado que las reglas religiosas, cualquiera que ella sea, y ustedes ven ahí, no toques, no mires, no... Es como la canción de los niños, ¿no? Cuidadito mis manitos lo que tocan. Y después decía, hay un Dios de amor
que mirándonos está. Entonces yo siempre me imaginaba así, ¡ah, te estoy mirando! Te voy a mandar un rayo para que... No, ese no es nuestro Señor. No funciona así la cosa. Entonces las reglas religiosas no nos sirven de nada, no nos sirven tener la máscara de religioso. Y en esta última parte vamos a trabajar y vamos a comprender que el vivir como cristianos afecta todo tipo de relaciones. Entonces, algo que siempre hemos hablado y siempre hemos dicho, que no queremos cristianos que aquí vengan con toda la carita de buen cristiano, ¿no? Con su biblita debajo del brazo, pero que saliendo de acá su comportamiento sea diametralmente opuesto. El vivir como cristianos afecta todo tipo de relaciones. Las cristianas, las relaciones cristianas, pero también las relaciones con los que no son cristianos. Y eso puede hacer una gran diferencia en nuestra forma de compartir el Evangelio. Y finalmente, dentro de estas apreciaciones, esta es una carta comunitaria. Todos los imperativos que van a ver aquí van dirigidos a una comunidad, así como ustedes, así como nosotros en realidad. La mayoría de estos capítulos nos van a hablar de un comportamiento genuinamente cristiano. ¿Y dónde vamos a comprender o vamos a descubrir que usted es cristiano? No por lo mucho que sabe de la Escritura, no por los años que viene a la iglesia, sino cómo usted se comporta con el otro. Porque el cristianismo no es una religión unipersonal, sino que es una religión comunitaria, es una vivencia comunitaria, así como tenemos la comunidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Los abrumé un poquito parece con todo? Espero que no. Vamos así, vamos entonces a escuchar esta carta comunitaria que se mandó a la iglesia de Colosas, que se mandó a la iglesia de la Odisea y ahora la recibimos nosotros como la iglesia de encuentro con Cristo. Leamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al capítulo 4, versículo 1. Dice así: esposas. Miren, no dije nada más. Y ya ustedes, yo traté de hacer todo mi disclaimer al inicio, ¿no? Y algunas van a estar muy felices que su marido esté en el retiro porque no le van a hacer con el codo así, ¿no? Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y si usted está aquí con su marido, por favor, marido, no le haga con el codo, porque viene la segunda parte. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Pero no quedamos ahí. Hijos e hijas, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya pusieron algunos caritas de oh. Pero también está padres. No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, podríamos decir hoy día quizás trabajadores, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, diciendo así: mañana es lunes, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, empleadores, proporcionen a sus, voy a decir trabajadores mejor, pero Pablo dice esclavos, ¿no? Lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija para comprender la esencia de este pasaje,
para comprender el amor que tú tienes al animarnos a vivir una vida de esta manera. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, todos tenemos tensiones en nuestra vida, ¿no es cierto? Matrimonios. El matrimonio que me diga que nunca ha peleado, no, ya estoy muy vieja para creerles, ya. O uno no está diciendo nada y se está quedando callado. Todos los matrimonios hemos, tenido diferencias de opinión, por lo menos, ¿no? Y eso es muy normal, porque cuando estás viviendo con alguien, primero partimos con esta idea, ¿no? Y yo siempre digo que las mujeres somos más dadas a ese punto, porque pensamos que una vez que nos casemos, lo vamos a hacer cambiar. Qué ingenuidad de nosotras, ¿no? Las personas que ya llevamos más años casados podemos asegurarles que no va a cambiar. Y por otro lado, a veces el esposo también espera lo mismo, ¿no? Que ella, en algún momento va a entender y va a hacer lo que yo quiero que haga. Así, más sencillo el hombre, ¿no? Es como, en algún momento, ya se viene. Y a veces uno está en el funeral y ni siquiera se murió como él quería que se muriera, pero bueno, es muy trágico eso, muy trágico, lo siento. También tenemos problemas, obviamente, en nuestra labor como papás. Díganme si no es difícil ser papás los que son papás. Y uno ama a esos pequeñitos, ¿no? Cuando los tiene ahí en sus brazos. Y yo siempre cuento este chiste, ¿no? De que son tan ricos que te dan ganas de comértelos. Y cuando tienen 15, tú dices, ¿por qué no me lo comí? Obviamente hay casos en que es mucho más fácil. Yo siempre digo que a mí me ha salido bastante fácil. El Señor es bueno en su misericordia. Pero sí, tenemos hijos que se rebelan, hijos que son groseros, hijos que... Y por otro lado, hay padres también que ponen tanta exigencia en la cabecita de sus hijos que ellos finalmente revientan. Y a veces simplemente se van, escapan, arrancan de ti. Cuando pueden, lo hacen. Es difícil, es complicado. Y por último, nunca faltan, ¿no? El aspecto del trabajo, lo que decíamos recién. Siempre hay una jefa, en el caso de la imagen, o un jefe mandón, gritón, mañoso. Eso que tú te das cuenta y tú dices, se nota que este nunca ha tenido poder sobre alguien. Porque como que recibió el título así de que ahora era jefe y se cree más o menos faraón de Egipto, así como vas a ir, vas a construir las pirámides, vas a trabajar sin agua, sin pan, sin nada y vas a tener que ir a buscar el barro más allá y toda la cuestión. Es terrible cuando recibimos jefes así. Pero déjenme decirle que es peor cuando nosotros somos esos jefes. Y las personas realmente pensarían que por ser cristianos podríamos ser diferentes, pero no lo somos. Somos peores. Vamos a ir más escarbando más en esto. Pero por otro lado también tenemos estos trabajadores que pucha que da lata trabajar con ellos, ¿no? Que están esperando que tú te des vuelta para irse a tomar el 24º café de la mañana. O tú vas a su casa y encuentras que tienen la corchetera, ¿no? El lápiz, la carpeta, todo de la oficina y todo lo tiene en su... Se ha llevado todo el merchandising de la oficina a su casa. Qué difícil son cada una de estas relaciones. Y hoy día entonces vamos a hablar justamente de este concepto del desbalance. Y vamos a trabajar estas 3 relaciones más en profundidad. Y para eso yo traje acá, me conseguí este jueguito. Vamos a ver dónde están todas las cositas acá. Siempre hay cosas extras que aparecen, ¿no? Pero lo que nos está diciendo Pablo, en realidad, si bien hay mensaje para los dos, es que... Se me cayó el hombre.
por Dios, yo sabía que esto iba a pasar. En general, nuestras relaciones están desbalanceadas, ¿no? Dentro de la familia, a veces tenemos hombres que son muy abusadores. No estoy diciendo que sean ustedes, ¿no? Obviamente que no. En el trabajo también las mujeres solemos ganar menos. En mucho orden de cosas hay varias situaciones difíciles para las mujeres. Cómo enfrentar la maternidad, cuánto tiempo tenemos para procrear hijos. Son grandes, grandes desafíos que enfrentamos. Y parece que la balanza efectivamente está balanceada a favor del hombre. ¿Les parece lo que estoy diciendo o no están de acuerdo con eso? Bueno, el desafío aquí es justamente equiparar en ese desbalance entre el someter y el amar. Voy a hacer aquí ahora el disclaimer del pobre Pablo, porque tenemos que ser conscientes que Pablo está escribiendo en su contexto. No podemos exigirle más. En ese tiempo, las mujeres, probablemente muy poquitas de ellas podían recibir educación, sabían leer, sabían escribir. Entonces era bastante normal que existiera, no sé si ustedes lo escucharon y se acuerdan en historia, el paterfamilias. Por ahí algo les suena. El paterfamilias era el que tenía el poder sobre todo. Sobre la esposa, pero también sobre los hijos, sobre los esclavos. Era el jefe, era el patrón del fondo ahí, ¿no? Como a varios de ustedes les gustaría, pero no. Y entonces el hecho de someterse es una invitación compleja. Pero a las mujeres se les estaba invitando a someterse al hombre. Ahora, yo he de decir que este pasaje es complejo explicarlo. Pero lo bueno es que no debemos explicarlo solo en base a este capítulo o a este pasaje. Lo que podemos encontrar en las Escrituras es que en distintas partes se nos animan los unos a los otros a someternos unos a otros. Entonces, ¿tú eres mujer? Sométete a tu esposo. ¿Tú eres esposo? Sométete a tu mujer. Y yo sé que ahí empiezan los problemas de balance. ¿Cuánto nos vamos por uno y por otro? Algunos dicen también que el verbo que utiliza Pablo tiene que ver con el concepto de colaborar, de ponerse a disposición. ¿Han visto cuando hay matrimonios que están peleados y uno va para allá y el otro va para acá? Y entonces parece que ninguno coopera para sacar adelante la cosa. La cosa, pensemos, el matrimonio. Pero estaba pensando en algo así como, no sé, uno quiere ir a la playa y el otro quiere ir al lago. Y entonces se decide que van a ir a la playa. Pero el que quería ir al lago no colabora. ¿Vamos a ir a la playa? Arregla tú las cuestiones. Me han contado que eso pasa, yo no estoy segura, pero eso me han contado. Y entonces como esa actitud, ¿no? De no colaborar, de no cooperar con lo que se está haciendo. Y Pablo está invitando a las mujeres de aquel entonces a que pudieran colaborar, comprometerse en sacar adelante esta cosa, este matrimonio. Por otro lado, como ustedes bien saben, está hablando a los hombres, donde estaba esta costumbre de que, claro, la mujer si no sabe leer ni escribir, no tiene mucha conciencia de las cosas, entonces yo la puedo tratar como tonta. ¿Se dan cuenta? Y es algo que puede salir muy natural en algunos varones. No, pues si esta no sabe mecánica, no sabe finanzas, no sabe nada. Y eso puede llevar a algunos varones a tratar a su esposa con dureza, porque si es tonta, no sabe. Yo sí sé.
Y Pablo le está diciendo que no, que así no es, que tienen que amar a sus esposas y no tratarlas con rudeza. Es más, si nos vamos a la carta de Efesios, ahí Pablo tira con todo y les dice, usted tiene que amar a su esposa, ¿cómo? No, parece que no se lo saben, apréndanselo. Como Cristo amó a su iglesia. Y frente a eso, chuta, chiquillos, les voy a decir, les falta. A todos ustedes les falta amar más a sus esposas. Solo para que lo tengan ahí pendiente. La autoridad entonces se va a convertir en amor sacrificial. Por otro lado, si seguimos con el contexto acá que les di, vamos a sacar a nuestro hombre y a nuestra chica y habla, ¿dónde están los monitos? De los padres. Miren, no es un papá, alcáncenlo a mirar, por favor. Y este es un hijito. Me los prestó la Tana, por eso son rubiecitos. ¿Qué pasa con esta relación? También está desbalanceada. ¿Por qué? Porque los papás tenemos toda la autoridad sobre los hijos. Es más, antes que cumplan 18, nosotros nos vamos a la cárcel por ellos, más o menos. Entonces, ¿se dan cuenta en lo complicado que es? Pablo sabe de esto. Solamente sabemos que Pablo tenía un hijo espiritual, a quien, uno por lo menos Timoteo, pero él les dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Qué difícil puede ser eso para algunos. Y todos empezamos, yo me acuerdo cuando yo era adolescente sobre todo, y era como, pero ¿qué pasa si hay un papá que es maltratador? ¿Y qué pasa si mi papá me dice que me tire del puente? ¿Qué pasa si mi papá me pide que robe en un banco? Ya, sí, son preguntas extremas, pero no nos vamos a meter ahí. A los hijos les dicen, obedezcan a sus padres. A mí solo me gustaría agregar que si ya tienes 45 y tienes tu familia formada, no aplica, ¿no?, en ese momento para ti. ¿Ok? Solo quiero dejar eso ahí pendiente. Pero por otro lado, yo me acuerdo cuando leía las escrituras y decía, no te puedo creer que dice esto, ¿no? Padres, no exasperen a sus hijos. Y yo me sentía tan feliz porque cuando mi papá me decía, hijos, obedezcan a sus padres, y yo me ponía en el otro lado y le decía, pero no me exasperes, papá, por favor, ¿no? Y mi papá es muy bromista, siempre así, entonces me exasperaba un poco. Pero dice además, para que no se desanimen, no sea que se desanimen. Y qué increíble es ver esta situación cuando tenemos padres que abusan de su autoridad y desaniman a sus hijos. Y con tal de que el hijo se porte bien, extreman incluso los castigos para que el hijo se porte bien y no los vayan a avergonzar delante de todos. En este caso, Pablo está animando a los padres que hagan eso justamente con sus hijos, que los animen, que puedan saber quiénes son sus hijos, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos. Papá, ¿conoces a tu hijo, a tu hija? ¿Sabes qué le gusta hacer? ¿Sabes? ¿Lo has observado, lo has mirado? Y decir, mira, yo tengo clarísimo, por ejemplo, que mi hija no es del área deportiva. Y aunque la obligamos a hacer voleibol todo el colegio para que hiciera ejercicio, yo no espero que ella siga en clases de voleibol en este momento de su vida. Porque no es. Pero sí sé que tiene otros dones e intento animarla en eso. ¿Estás animando a tus hijos en la manera correcta? O, por ejemplo, cuando tienen que elegir carrera, solo lo estás animando a que gane mucha plata. Y obviamente es bueno ganar mucha plata, pero ¿es lo único que te interesa a ti de tu hijo, de tu hija?
¿Cómo le estás animando? ¿Cómo lo animas? Y bueno, hijos, está claro, ¿no? Obedecer a los padres es lo que dice la Escritura. Por último, me voy a ir a la tercera relación. Voy a sacar, ¿quién será aquí? Kyle, Jack, no sé cuál es. Vamos a ir con el último. Que tenemos, por un lado, los amos, dice la Biblia, y los esclavos. Ups. Ya, parece que este no está. Es que este tiene teléfono. Ah, no, este también tiene teléfono. Ahí está. Ahí está. Ya. Tenemos esta relación. Y claro, uno podría decir, mira Pablo, ¿por qué estás defendiendo la esclavitud? ¿Por qué haces esto? Tú deberías haber dicho que no, que las personas ya no pueden ser más esclavos, que somos solo seguidores de Jesucristo. Y tú debiste haber dicho algo, no, simplemente ahí apoyar la esclavitud. Por eso les decía que esta carta puede ser muy funable. Pero Pablo está empezando a trabajar esta área. Démosle ahí un momento de calma y decir, Pablo está enseñando algo diferente. Y de hecho, por si no lo saben, la esclavitud finalmente fue abolida por personas cristianas que creían que esto no debía ser así. Entonces eso es muy genial recordarlo y saberlo. Pero por un lado le está diciendo a los trabajadores que obedezcan y por otro lado a los empleadores que den lo justo y equitativo. Pero antes, quiero contarle aquí, ¿quieren saber un cagüincito de la carta de Colosenses? Porque ahí hay historias jugosas y sabrosas en esta carta que a veces las pasamos por alto. Les quiero presentar a mi querido Onésimo. Ahí está, Onésimo. Él era esclavo. Y adivinen qué hizo como buen esclavo. En la primera que pudo, se arrancó. Y algunos dicen que se arrancó y se llevó algo para el camino. Feo, feo, feo. Y más encima era cristiano. Chut. Qué testimonio, Onésimo, por Dios. Y entonces ustedes van al capítulo 4, estoy spoileando el próximo capítulo, pero no creo que vamos a trabajar tanto esta idea. En el versículo 9, Pablo está enviando saludos y dice que Tíquico va con esta carta y dice, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Entonces el personaje que está llevando esta carta, Tíquico, va con Onésimo, el esclavo que se había arrancado con la plata y está volviendo a su iglesia en Colosas. Entonces, por eso dicen los entendidos que aquí Pablo se extiende un poquito más. Y si usted quiere saber la historia de Onésimo y su amo, Filemón, adivine qué carta tiene que leer. La carta a Filemón que le envía Pablo. Es cortita, en la Biblia es una plana, así que aproveche y lea y descubra todo el cagüín que hay detrás de esto. Bueno, entonces, ¿qué les está diciendo a los jefes? Perdón, a los trabajadores. Sí, efectivamente, usted está en una situación mala. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a aprovechar del pánico? Si trabaja en un restaurante, ¿le va a escupir la comida al jefe antes de llevársela por desgraciado? ¿Va a robarse todas las cosas? No, Pablo le dice, obedezca al Señor. Y no obedezca a su amo. Y no lo obedezcas como en este dicho, ¿no? Que al ojo del amo engorda el ganado. No. Aunque el jefe no te esté mirando, tú tienes que estar trabajando de la mejor forma posible. Porque estás sirviendo al Señor, no a tu jefe. Y yo tengo clarísimo que para algunos de ustedes debe ser un desafío pensar mañana lunes en volver a sus trabajos. Les recuerdo, va a estar el curso Fe y Trabajo que los puede ayudar para ir profundizando un poco esto. Pero eso es lo que le está diciendo a Onésimo por un lado, pero también a todos los que están en su rol de
esclavos. Y probablemente en esta iglesia inicial había muchos esclavos, porque el evangelio realmente te hacía libre. Pero por otro lado, jefes aquí presentes, no podemos usar a nuestros empleados. Sean o no sean cristianos, da lo mismo. Tenemos que tratarlos con dignidad, tenemos que dar lo justo, tenemos que ser equitativos. Pobre de ustedes, y no por mí, lo digo delante del Señor, pobre de ustedes que van a tener que dar cuentas delante del Señor si ustedes están abusando de sus trabajadores. Pobre de ustedes si están abusando de la condición de migrantes que no tienen papeles y entonces ustedes los están explotando. Van a tener que dar cuenta delante del Señor. Y podría seguir enumerando, pero creo que ustedes saben mejor que yo dónde les aprieta el zapato. Bueno, ya vimos que todo esto es un tema difícil. Están todas las divisiones, las separaciones. En este caso, Pablo lo que está haciendo es dar derechos a los que solo tienen deberes y deberes a los que solo tienen derechos. Todos debían de actuar de una manera éticamente responsable. En el Evangelio, donde no hay griego ni judío, esclavo o libre, hombre o mujer, se reconoce a cada persona como una persona completa y se preocupa el Evangelio de proteger los derechos de todos ellos y no de forzar la subordinación. Entonces, cada miembro de la familia va a tener que permitir que el señorío de Cristo controle sus relaciones personales. C.S. Lewis decía, desde la caída, ninguna organización o forma de vida, sin excepciones, tiene una tendencia natural a funcionar bien. Su matrimonio, la tendencia natural es que funcione mal, porque somos seres egoístas. En tu familia, tu relación con tus hijos, la tendencia natural es que tengas problemas con tus hijos. Hijos, que ustedes tengan problemas con sus padres. Es lo natural, que no quiere decir que esté bien. En los trabajos, la misma cosa. Pero la clave aquí va a ser el amor, la justicia y la equidad. Queridos y queridas, el balance en nuestras relaciones se logra cuando nos vestimos de Cristo. Y esto fue lo que trabajó Ítalo la semana pasada. No sé si lo recuerdan. Este pasaje de la familia no nos podemos desentender de lo que decía antes. De la misma forma que yo les conté lo que viene después con Onésimo, este pasaje se entiende a la luz de lo que nos predicó Ítalo la semana pasada. ¿Y qué es lo que nos predicó Ítalo? Leámoslo, por favor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, queridos y queridas, cuando volvemos a nuestra primera relación, el único chance de que esto pueda cambiar es que apliquemos, ¿dónde está? Amor. Ya se le pasó el amor ahí El único chance. Revístase de amor para cuidar de su esposa. Revístase de amor también para someterse a su esposo, que también está vestido de amor, revestido de amor. Lo mismo con los otros monitos, ¿no? Tu relación de papá e hijo, que puede ser tan difícil a veces, ¿no? Y puede ser casi un infierno en la tierra. También le ponemos. Y a veces hay que poner un poquito más de amor porque no funciona, no es suficiente. Hay hijos que necesitan mucho amor. Ahí se nos pasó. Pero también, la misma idea. La única forma de obedecer a tus padres es revistiéndote de ese amor que nos habló
Ítalo la semana pasada, de bondad, de paciencia, de mansedumbre. Y finalmente, con nuestros queridos jefes y jefas. Ahí podríamos hacer después una... Bueno, a este no hay que quererlo tanto, parece. No, parece que no, pero... Ahí está. Sí, más o menos. Usted me entiende, ¿no? También. Cuando te toque un jefe, ¿cómo decirlo para que no suene tan mal? Un jefe de esos que tú dices, Señor, dame paciencia. Bueno, que no solo te dé paciencia, que te dé amor para tratar a tu jefe. Y cuando tú tengas un empleado también de esos que tú sientes que se están pasando de la raya, de la misma forma, vístete de amor para poder tratarlo e interactuar con ese jefe. Muy bien. Entonces, con esta prédica no quiero decir yo que, por ejemplo, si hay mujeres que están siendo maltratadas, que están siendo abusadas en el plano emocional, sexual o físico, no es la idea de decir, bueno, usted se tiene que someter a su esposo nomás. La persona que está abusando de esa manera en contra de una mujer, de su esposa, de su pareja, necesita ayuda. Y eso no significa que tú te tienes que someter a él producto de una conducta abusiva. No es lo que está diciendo Pablo. Por otro lado, los hijos. ¿Hasta qué punto, papá, tú quieres que tus hijos no te avergüencen? Y en ese afán de la vergüenza estás exasperándolos y desanimándolos. Hijos, ¿hasta qué punto tu desobediencia es simplemente una respuesta a la falta de comunicación que hay con tus papás? Y tú también tienes que revestirte de amor para obedecer a tus papás. Por otro lado, bueno, ahí queremos siempre animar, ¿no? Que con esto no estoy diciendo que los padres no deberían disciplinar a los hijos. Teníamos una conversación el otro día acerca de esto de la crianza respetuosa y que a veces hay papás que son demasiado respetuosos con sus hijos. Y podemos conversar más al respecto de eso. Pero lo que queremos es que si te toca aplicar disciplina a tus hijos, sea una disciplina que los estimule y que conduzcan sus vidas a que tengan esperanza y que tengan valentía. No es un castigo simplemente para hacerle daño, por favor. De esta manera tu hijo va a poder crecer entendiendo lo que está sucediendo irresponsablemente. En el trabajo, en el entorno laboral, muchos a veces justifican su falta de honradez o son negligentes o tienen una pésima calidad del trabajo porque hay un trato desconsiderado por parte de los empresarios. ¿Sabían ustedes que cuando hubo el avivamiento pentecostal, que fue a principios del 1900, lo que sucedió es que el evangelio llegó a lugares muy, muy pobres y eso implicó que, por ejemplo, los jefes de hogar que había en ese lugar, que muchos de ellos consumían su salario, su sueldo, y se lo tomaban todo y dejaban a la familia en la pobreza, cuando ellos se convirtieron al evangelio, dejaron de hacer eso. Y entonces empezaron a trabajar, empezaron a vivir una vida sobria, y el dinero que ganaban efectivamente beneficiaba a la familia. Eso es algo muy bonito que hizo el evangelio y muy concreto en nuestra historia evangélica chilena. Y después de ese tiempo, ¿sabe qué decían algunos empresarios? Si tenían que escoger entre un no cristiano y un cristiano, escogían al cristiano. ¿Sabe por qué? Porque sabían que iba a llegar el lunes a trabajar porque no iba a estar curado. Así de sencillo y así de básico. Si te presentaras a una entrevista de trabajo, ¿alguien diría lo mismo? No estoy hablando quizás del alcohol, pero de otras situaciones, ¿no? Tengo que escoger entre un cristiano y un no cristiano. ¿A quién voy a escoger? ¿Cómo está tu cristianismo en eso?
Recuerden, fe y trabajo, vengan ahí para seguir meditando. Bueno, Pablo entonces, como les decía, que el balance de nuestras relaciones se logra cuando nos vestimos de Cristo. ¿Y cuáles son las virtudes necesarias que les decía? Compasión frente a la dureza, bondad frente al egoísmo, humildad de todas las partes ante el orgullo, mansedumbre frente a la violencia, paciencia frente a la desesperación y sobre todo amor, que es el vínculo perfecto. Así que el Evangelio no solo cambia las reglas de la casa, sino que cambia el corazón de cada uno, y eso es lo que va a transformar las relaciones. Así que unas aplicaciones muy prácticas en el matrimonio, queridos y queridas. Si quieren llegar así a viejitos con su esposo o su esposa, no busquen ganar, que para los que somos competitivos eso es re difícil. Busca amar. ¿Cómo eso puede cambiar una discusión? Cuando no estás buscando ganarla simplemente, sino que buscas amar a tu cónyuge. En tu familia, en todo orden de cosas, no busques controlar, busca animar a tus hijos y descubrir la vocación a la que Cristo les ha llamado. Y finalmente en el trabajo, no busques explotar o aprovechar, sino que buscas servir con justicia. Y eso va para trabajadores y empleadores. Solo en Cristo nuestras relaciones pueden encontrar balance. Y ese balance viene solamente cuando nos revestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Hoy día, para terminar, quiero preguntarte, ¿en cuál de tus relaciones necesitas vestirte de estas virtudes que mencioné recién? ¿Con tu esposo o tu esposa? Hay algunos que están en la luna de miel todavía, pero a lo mejor estás en un momento de huesos secos en tu matrimonio. De pronto necesitas más amor. ¿Con tus hijos? ¿Con tus papás? Quizás llegar a la casa es tan difícil, tan desagradable, que prefieren no ir. Puede ser. En tu trabajo, ¿para qué decir, no? Donde eres explotado o donde tienes trabajadores que sacan provecho, ventaja de una mala manera. Hoy día quiero invitarte a pensar en eso. ¿Cuál de tus relaciones necesitas vestirte de estas características, de estas virtudes para traer equilibrio? Y sobre todo te animo nuevamente a vestirte de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero invitar a los músicos a que pasen aquí adelante antes de orar. Y vamos a cantar la canción Cristo puede mover montes, ¿no? Y yo digo, si Cristo puede mover montes, ¿no podrá cambiar un poco tu carácter? Digo, puede ser un poquito más fácil, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que sí, que el Señor puede trabajar con quienes somos. Así que les invito a ponerse de pie. Y vamos a orar. Y después al final también van a haber personas que van a estar aquí adelante para orar. Y a lo mejor hay algo ahí que te está molestando, el Señor te está diciendo, nada, la respuesta es que tienes que amar. Y a veces es difícil amar. Pero tenemos el ejemplo de Jesucristo. Así que te invito al final de la reunión a pasar acá adelante y pedir ayuda, porque somos una iglesia, una comunidad de fe, y para eso nos apoyamos, nos sometemos, nos exhortamos los unos a los otros. Oremos. Señor, realmente a veces pensamos que podemos encontrar el balance solamente con nuestras buenas acciones, con la forma en que nos comportamos, pero somos conscientes de que tú tienes que cambiar nuestro corazón, que tú tienes que ayudarnos a revestirnos de amor, porque no es fácil. Te pedimos, Señor, que
en este proceso, así como tú puedes mover montes, puedas mover aquellos escollos, aquellos obstáculos que nos impiden amar sobre todo a quienes están alrededor nuestro. Venimos ante ti en humildad, reconociéndonos como pecadores, pero con todo el deseo de someternos a ti, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.